Imagínate trabajar un mes entero, cumplir tu horario todos los días y que al final te paguen el equivalente a lo que gastas tú en un fin de semana. Eso es exactamente lo que gana por ley un trabajador en Nigeria: 70,000 nairas al mes, unos $50 justos al cambio de hoy. Con ese dinero hay que pagar cuarto, comida, transporte y todo lo demás en uno de los países más caros de África para vivir. Y no hablamos de un país cualquiera. Nigeria tiene la economía más grande de todo el continente africano, más de 220 millones de habitantes, y una capital económica, Lagos, que algunos comparan con un pequeño Nueva York por su energía, su tráfico interminable y su costo de vida cada vez más alto para quien vive ahí de verdad. Suena imposible que con $50 al mes alguien sobreviva en una ciudad así, pero millones de personas lo hacen cada día. Y en este video te voy a mostrar exactamente cómo, con cifras reales, revisadas hasta hoy, nada inventado ni exagerado. Vamos a recorrer 10 datos sobre cuánto cuesta absolutamente todo en Nigeria, desde un plato de arroz hasta una cerveza fría, pasando por lo que cuesta simplemente entrar al país como turista. Y te prometo que el dato número 1, el que explica ese sueldo del título por dentro, te va a dejar pensando en cómo alguien logra sobrevivir con eso. Antes de arrancar, una aclaración rápida. Todos los precios que vas a escuchar están revisados con fuentes actuales, en naira y convertidos a dólar, para que puedas comparar sin hacer cuentas mentales, sin cifras infladas y sin nada sacado de la manga. Vamos con el primero. Si te gusta descubrir cuánto cuesta de verdad viajar y vivir en otros países, suscríbete ahora para no perderte ninguno. Dato número 10. El dólar tiene dos precios. En Nigeria no existe un solo tipo de cambio, existen dos, y la diferencia entre ambos le cuesta dinero real a cualquiera que llegue al país. Está el cambio oficial, el que fija el Banco Central, que ahora mismo ronda los 1,370 nairas por dólar. Y está el cambio paralelo, el que se consigue en la calle con los cambistas, que ronda los 1,420 nairas por dólar. Esa diferencia de 50 o 60 nairas por cada dólar no parece mucho dicho así, pero si cambias $500 para un viaje, estás perdiendo el equivalente a un almuerzo completo solo por usar el canal equivocado. Durante años, esa brecha fue muchísimo más grande, cuando el gobierno mantenía el naira atado artificialmente y el mercado negro llegaba a duplicar el valor oficial, casi como pasaba con el famoso dólar blue en Argentina, donde también convivían dos precios oficiales según a quién le preguntabas. Hoy la diferencia se ha achicado bastante gracias a reformas del Banco Central, pero sigue ahí, viva, y cualquier viajero la nota apenas pisa el aeropuerto, cuando ve que el banco le ofrece un número y el cambista de la calle le ofrece otro más alto. Para que te hagas una idea con algo cercano, es como si en tu país el banco te diera un precio del dólar y la esquina de la calle te diera otro, y todo el mundo supiera cuál conviene más. En este video vamos a usar el cambio de la calle, porque es el que de verdad usa la gente para pagar el día a día. Así que cuando digamos 1,400 nairas por dólar, ya sabes de dónde sale ese número. En la práctica, la mayoría de los viajeros con experiencia evita cambiar en el aeropuerto, donde las tasas suelen ser peores todavía, y prefiere hacerlo con casas de cambio conocidas en la ciudad o directamente sacar naira de un cajero automático, que suele reflejar un valor más cercano al oficial. Los hoteles y algunas plataformas de reserva incluso muestran sus precios directamente en dólares, precisamente porque saben que el naira se mueve tanto que fijar el precio en moneda local sería un dolor de cabeza para ellos y para el huésped. Y esto no es un detalle menor. Para un nigeriano promedio, entender ese doble precio es la primera lección de economía que aprende, mucho antes de cualquier clase en la escuela, porque de eso depende cuánto le rinde cada remesa que le manda un familiar desde el extranjero. Dato número 9. El precio de ver monos. En Lagos existe un pedazo de selva urbana llamado Lekki Conservation Center, con el puente colgante más largo de toda África suspendido entre los árboles, a más de 20 metros de altura. Es de los pocos lugares donde puedes caminar sobre la copa de la selva en medio de una ciudad de más de 20 millones de personas. La entrada completa, con acceso al puente colgante incluido, ronda hoy los 4,000 a 5,000 nairas, que son unos $3. Suena barato, y para un turista extranjero lo es,
Pero hay que ponerlo en contexto. Hace apenas unos años esa misma entrada costaba 1,000 nairas, así que el precio se ha multiplicado varias veces en poco tiempo, siguiendo el ritmo de la inflación general del país. El lugar fue creado en 1990 por una organización de conservación nigeriana, con apoyo de una petrolera, precisamente para proteger un pedazo de humedal antes de que la expansión de la ciudad se lo tragara entero. Para un nigeriano que gana el sueldo mínimo, esos $3 representan una tajada real del presupuesto del mes. Así que muchas familias solo van una vez al año, en ocasiones especiales como un cumpleaños o un paseo escolar. Ahí puedes ver monos, aves silvestres, cocodrilos y una vegetación de pantano que parece sacada de otro planeta, todo a 15 minutos en carro de los rascacielos de la isla Victoria. Si viajas en grupo grande, como hacen muchas escuelas y empresas para actividades de convivencia, algunos administradores del centro ofrecen tarifas especiales por bloque, aunque no siempre están garantizadas y conviene confirmar antes de llegar. Comparado con otros parques naturales urbanos del mundo, donde entrar puede costar $20 o $30, el Lekki Conservation Center sigue siendo una experiencia sorprendentemente accesible para cualquier bolsillo extranjero. Es de esos lugares que te recuerdan que Nigeria no es solo tráfico y ruido de generadores. También tiene una naturaleza sorprendente esperando a quien se anime a buscarla, aunque sea pagando un poquito más cada año. Dato número 8. Lo que cuesta la visa. Para entrar a Nigeria como turista, la mayoría de los extranjeros necesita una visa electrónica que se tramita antes de viajar. Ya no existe la visa a la llegada como antes. Ese sistema se eliminó por completo en 2025. El costo varía según tu nacionalidad, pero para la mayoría de los latinoamericanos ronda los $80 solo por el trámite básico. Y esa cifra no es reembolsable aunque te la rechacen. A eso hay que sumarle una tarifa de datos biométricos que se paga al llegar al aeropuerto y que para nacionalidades no africanas puede subir bastante más, dependiendo del país de origen. En total, entre trámite y biometría, un viajero latinoamericano puede terminar pagando entre $100 y $150 solo por el derecho de entrar, sin contar el certificado de fiebre amarilla que también es obligatorio y que hay que sacar con al menos 10 días de anticipación. Compáralo con destinos vecinos de África Occidental, donde muchas nacionalidades entran gratis, o con los propios países de la región que forman parte de la Comunidad Económica de África Occidental, cuyos ciudadanos ni siquiera necesitan visa para entrar a Nigeria. Y entiendes por qué el país todavía no es un destino turístico masivo pese a tener playas, montañas y ciudades vibrantes. Muchos viajeros, para evitarse dolores de cabeza con el portal oficial, terminan pagando un servicio intermediario que cobra una comisión extra por revisar documentos y acelerar la aprobación, lo que puede sumar otros $100 al costo total del trámite. Quienes viajan por negocios pagan todavía más. Una visa de ese tipo puede rondar los $160 a $200, casi el doble que la turística, porque se asume que la empresa que invita puede cubrir ese costo sin problema. El gobierno sabe que esto frena el turismo y ha estado reformando el sistema para hacerlo más rápido y digital, prometiendo aprobaciones en 24 o 48 horas. Pero el precio sigue siendo una barrera real. Para alguien que viene de un país donde entrar a otro destino cuesta $20 o $30. Este es de esos gastos que hay que planear con tiempo, porque no es una sorpresa menor en el presupuesto del viaje. ¿Tú cuánto has pagado por la visa más cara que hayas tramitado en tu vida? Cuéntamelo en los comentarios y si el video te está gustando, no olvides darle like para que llegue a más gente. Dato número 7. El bus que cuesta centavos. Moverse por Lagos es una aventura en sí misma, con una de las ciudades más congestionadas del planeta, donde un trayecto de pocos kilómetros puede tomarte 2 horas en hora pico. Pero existe una opción barata y sorprendentemente eficiente: el BRT, un sistema de buses articulados con carril exclusivo que evita buena parte del tráfico. Un viaje en BRT cuesta entre 200 y 800 nairas, según la distancia, lo que equivale a apenas 15 centavos de dólar en el tramo más corto y hasta 60 centavos en el más largo. Compáralo con el Danfo, esos minibuses amarillos informales que son la imagen clásica de Lagos, donde un viaje ronda un rango parecido, pero con menos comodidad y más paradas, subiendo y bajando pasajeros en cada esquina.
Los usuarios frecuentes del BRT usan una tarjeta recargable llamada Cowry Card, que agiliza el pago y evita cargar efectivo suelto todo el día. Recargarla cuesta desde 100 nairas y perderla significa pagar 1500 nairas por una nueva, así que la gente la cuida como si fuera oro. La diferencia real está cuando la comparas con un viaje en aplicación tipo Bolt o Uber, que en distancias largas dentro de la isla puede costar el equivalente a 15 o 20 dólares, es decir, entre 20 y 30 veces más que el BRT. Por eso hay un dicho no oficial en Lagos: quien puede planear su ruta en BRT ahorra en un mes lo que otro se gasta en una semana de aplicaciones. Además del BRT, la ciudad viene expandiendo una línea de tren ligero que promete bajar todavía más el costo de moverse largas distancias, aunque su cobertura sigue siendo limitada a pocos corredores. Y también existen ferries que cruzan la laguna de Lagos, una alternativa poco conocida, pero muchas veces más rápida que cualquier bus atrapado en el tráfico de la hora pico. Estudios de movilidad han calculado que un lagosense promedio llega a gastar hasta el 40% de su sueldo solo en transporte. Así que elegir bien el medio de transporte no es una preferencia, es una cuestión de supervivencia financiera. Con ese dinero en tu ciudad apenas te alcanzaría para un café, pero aquí te mueve por toda una metrópoli gigante, siempre que tengas la paciencia de esperar el bus correcto. Dato número 6. El precio de una cerveza. Después de un día completo bajo el calor húmedo de Lagos, lo que más apetece es una cerveza fría, y por suerte en Nigeria no es un lujo. Una botella de las marcas locales más populares, como Star o Gulder, ronda entre 1000 y 2000 nairas en un bar sencillo de barrio, lo que equivale a menos de $1.50. En un supermercado, comprada para llevar a casa, sale todavía más barata. Nigeria produce su propia cerveza desde hace décadas, con cervecerías que llegaron en la época colonial y se quedaron para siempre, incluyendo una fábrica de la mismísima Guinness irlandesa instalada en Lagos desde los años 60. Que hoy produce variantes pensadas especialmente para el paladar local, más fuertes y más oscuras que la original. A comienzos de este año, las grandes cerveceras anunciaron subidas de precio para varias de sus marcas, empujadas por el aumento en los costos de producción y por la debilidad del naira frente al dólar. Así que ese precio sigue subiendo poco a poco cada pocos meses. Para quien busca algo todavía más barato y tradicional, existe el vino de palma, una bebida fermentada que se extrae directamente del árbol y que en los mercados del sur del país cuesta una fracción de lo que cuesta una cerveza embotellada, aunque su sabor es mucho más ácido y menos predecible de un puesto a otro. Aún así, salir a tomar algo en Lagos sigue siendo mucho más accesible que en la mayoría de capitales africanas o incluso que en muchas ciudades latinoamericanas, sobre todo los fines de semana, cuando la ciudad entera parece salir a las calles para las famosas fiestas locales llamadas Owambe, donde la cerveza corre casi tan libre como la música. Con lo que cuesta una cerveza importada en tu país, aquí te alcanza para 4 o 5 rondas locales, acompañadas de suya, esas brochetas de carne asada y picante que se venden en cada esquina. Y antes de seguir, si estás disfrutando estos números tanto como yo armándolos, suscríbete para que el algoritmo te siga trayendo más países como este. Dato número 5. 1 gigabyte de internet móvil. Nigeria tiene una de las poblaciones más jóvenes y conectadas del continente. Y todo pasa por el celular, desde pagar el transporte hasta vender productos por redes sociales. Un plan de 7 gigabytes con la operadora más grande del país, MTN, cuesta alrededor de 3.500 nairas al mes, unos $2.50. Si necesitas más, un paquete de 45 gigabytes ronda los 9.000 nairas, unos $6.50, válido por un mes completo y sin restricción de horario. Comparado con lo que pagarías en Europa o Estados Unidos por la misma cantidad de datos, es una ganga. Pero si comparas ese gasto con el sueldo mínimo de 70.000 nairas, un plan grande de internet puede representar más del 10% del ingreso mensual de una persona. Algo impensable para la mayoría de los latinoamericanos que gastan una fracción mucho menor de su sueldo en datos móviles. Por eso en Nigeria es tan común ver a la gente comprando datos por día en vez de por mes, pagando 350 nairas por 1 giga válido solo 24 horas, administrando el consumo casi al centavo o activando el modo de bajo consumo en cada aplicación para que el paquete rinda más días.
Existen otras operadoras como Airtel y Glo que compiten agresivamente en precio y a veces ofrecen más gigas por el mismo dinero. Así que muchos nigerianos manejan 2 o 3 líneas distintas según qué operadora tenga mejor señal o mejor promoción esa semana. El wifi fijo en casa sigue siendo un lujo reservado para oficinas y familias de mayores ingresos. Así que el celular con datos móviles es, para la inmensa mayoría, la única puerta de entrada a la internet. La única forma de estudiar, trabajar y mantenerse conectado con el resto del mundo. Dato número 4. 1 litro de gasolina barata. Aquí viene una de las paradojas más curiosas de este país. Nigeria es uno de los mayores productores de petróleo de África y sin embargo durante décadas tuvo que importar su propia gasolina porque no tenía suficientes refinerías funcionando dentro de sus fronteras. Eso cambió hace poco con la llegada de una refinería gigante construida por un empresario local que hoy vende gasolina a precio de fábrica de alrededor de 1,175 nairas por litro, con estaciones de servicio vendiéndola entre esa cifra y 1,300, lo que equivale a menos de $1 el litro. En dólares sigue siendo de las gasolinas más baratas del planeta, muy por debajo del promedio mundial, pero aquí también hay que mirar el contexto. Hasta 2023, el gobierno subsidiaba fuertemente el combustible y cuando se eliminó ese subsidio, los precios se dispararon de la noche a la mañana, generando protestas en varias ciudades. Algo parecido a lo que ya había pasado años antes con las históricas protestas conocidas como Occupy Nigeria, cuando millones salieron a la calle por el mismo motivo. Desde entonces, el precio fluctúa según el mercado internacional del crudo y el valor del naira, sin control oficial. El diésel, que mueve buena parte de los generadores caseros y de los camiones de carga, se vende todavía más caro que la gasolina común. Y esa diferencia golpea directamente el costo de casi todo lo demás, porque el transporte de mercancías depende de él. Para alguien que viene de un país donde la gasolina se siente cara, llenar el tanque en Nigeria parece un regalo. Pero para el nigeriano promedio, que además necesita gasolina para su generador eléctrico casi a diario por los constantes cortes de luz, ese pequeño motor que en Lagos apodan cariñosamente I better pass my neighbor, ese gasto se duplica y se vuelve mucho menos ligero de lo que aparenta desde afuera. ¿Cuánto pagas tú por litro de gasolina en tu ciudad? Déjamelo en los comentarios, me encantaría comparar con lo que estamos viendo aquí. Dato número 3. Un plato de arroz jollof. Si hay un plato que representa a Nigeria entero, es el jollof rice, ese arroz rojo cocinado con tomate, pimiento y especias que se disputan con orgullo varios países de África Occidental, en una rivalidad tan famosa con Ghana que hasta tiene nombre propio en redes sociales, la llamada Guerra del Jollof. En la calle, un plato generoso de jollof con pollo o carne cuesta entre 1,000 y 4,000 nairas, es decir, entre 70 centavos y menos de $3, dependiendo de si lo compras en un puesto callejero o en un local un poco más formal. Pero hay otro número todavía más revelador. Cada trimestre, analistas económicos calculan cuánto cuesta preparar una olla entera de jollof para una familia de 5 personas, comprando todos los ingredientes en el mercado. Y ese índice se ha convertido en un termómetro real de la inflación del país. A mediados de este año, esa olla completa costaba cerca de 30,000 nairas a nivel nacional, unos $21. Pero en los mercados de Lagos, que dependen de productos que llegan de otras regiones, había subido hasta casi 35,000 nairas, un salto de más del 15% en apenas un año. Curiosamente, el mismo índice medido en Ghana, el eterno rival culinario de Nigeria, muestra una tendencia distinta. Allá, el costo en dólares de esa misma olla ha bajado en los últimos años, mientras que en Nigeria ha subido con fuerza, lo que confirma que la crisis de precios nigeriana no es solo cosa del tipo de cambio, sino de una inflación de alimentos mucho más profunda. Analistas atribuyen buena parte de esa subida a una mezcla de factores muy nigerianos. Carreteras en mal estado que encarecen el transporte de comida desde el campo hasta la ciudad, inseguridad en varias zonas agrícolas que reduce la producción y un clima cada vez más impredecible que ha arruinado cosechas completas de tomate y pimiento en los últimos años, justo los ingredientes que le dan al jollof su color característico. Esa subida golpea directo la mesa de cada familia. Muchas cocineras que antes usaban carne o pollo, ahora usan pescado seco porque rinde más y sale más barato.
y otras han cambiado sus hábitos de compra por completo, yendo al mercado con menos frecuencia y llevando solo lo justo para no gastar de más en transporte también. Con lo que cuesta un plato de jollof en la calle, en tu ciudad probablemente no te alcance ni para un refresco, pero para preparar esa misma olla en casa, cada vez hace falta trabajar más horas del mes. Dato número 2, un cuarto para vivir solo. Alquilar en Lagos tiene una trampa que sorprende a cualquier extranjero. Aquí casi nadie paga renta mes a mes, se paga por adelantado un año completo, a veces hasta 2. Un cuarto tipo estudio, lo que localmente llaman self-contained, ronda entre 80,000 y 150,000 nairas al mes si lo conviertes a mensualidad, es decir, entre 57 y 107 dólares. El problema es que ese dinero hay que entregarlo de una sola vez al firmar el contrato, lo que significa juntar de golpe el equivalente a casi todo un año de sueldo mínimo solo para tener dónde dormir. Y eso sin contar las comisiones de la agencia inmobiliaria, que legalmente no deberían pasar del 10%, pero en la práctica suelen sumarse a un depósito de garantía y a cargos de mantenimiento, empujando el desembolso inicial hasta un 40% más que el alquiler anunciado. Además de los llamados homonille, unos supuestos guardianes de la tierra que en algunos barrios cobran cuotas informales, solo para permitir que te mudes tranquilo. Ni siquiera pagar toda esa renta te garantiza servicios básicos incluidos. En la mayoría de los casos, el agua y sobre todo la electricidad se pagan aparte, y como los cortes de luz son constantes, casi toda familia con algo de estabilidad termina sumando el costo del combustible para el generador, como si fuera una segunda factura mensual, a veces tan alta como el propio alquiler. Por eso, cuando alguien busca cuarto en Lagos, la primera pregunta que hace no es cuántas habitaciones tiene, sino si el edificio cuenta con un buen inversor o generador compartido, porque vivir sin electricidad confiable puede terminar costando más caro que la renta misma. Los barrios más exclusivos, como Ikoyi o Isla Victoria, manejan cifras varias veces más altas, pensadas para diplomáticos y ejecutivos extranjeros, mientras que zonas populares del continente, como Ajegunle o partes de Surulere, mantienen precios mucho más accesibles, pero con menos infraestructura y cortes de luz más frecuentes. Para un joven que empieza a trabajar con el sueldo mínimo, reunir la renta de un año completo antes de mudarse es prácticamente imposible sin ayuda familiar. Así que compartir cuarto con hermanos o primos hasta bien entrada la adultez es la norma, no la excepción. Y llegamos al dato que te prometí desde el principio, el que explica de verdad ese título del video. Dato número 1, 70,000 nairas al mes. Ese es el sueldo mínimo legal en Nigeria desde mediados de 2024, cuando el gobierno lo subió de golpe desde apenas 30,000 nairas, después de semanas de huelgas nacionales que paralizaron buena parte del país. Al cambio de la calle de hoy, esos 70,000 nairas equivalen a unos 50 dólares mensuales para cubrir absolutamente todo: comida, transporte, cuarto, ropa, salud. Algunos estados como Ríos o Lagos pagan un poco más a sus empleados públicos, entre 75 y 85,000 nairas. E incluso Lagos anunció planes de subir hasta 100,000 para inicios de este año. Pero la mayoría de los trabajadores del país, sobre todo en el sector informal donde se mueve la mitad de la economía, ni siquiera alcanza ese mínimo legal, porque simplemente no hay quien se lo garantice. Hazlo tú mismo con lo que ya vimos en este video. Si un alquiler modesto ronda los 60 dólares al mes y ya se come todo el sueldo, y un plato de comida callejera cuesta 1 o 2 dólares por comida, 3 veces al día, suma solo eso, y ya superaste el ingreso completo, sin contar transporte, sin contar internet, sin contar absolutamente nada más. La respuesta a cómo sobrevive la gente está en algo que ningún número oficial captura del todo. Casi nadie vive solo de un trabajo. Se combina el sueldo con un pequeño negocio los fines de semana, vendiendo algo por redes sociales, cortando cabello, cosiendo ropa o revendiendo minutos de celular en la esquina, con remesas de un familiar que trabaja fuera del país o un ingreso que hoy representa una parte enorme de la economía nacional.
y con la ayuda de la familia extendida, repartida entre varias casas, donde todos aportan un poco para que nadie se quede sin comer. La inflación de los últimos años, que ha tocado picos de más del 30% anual, ha hecho que ese sueldo mínimo, en términos reales, valga hoy menos de lo que valía antes de la última subida. Una paradoja cruel para cualquier trabajador que sintió el aumento en el papel, pero no en el bolsillo. Comparado con otros países de África Occidental, el sueldo mínimo nigeriano ni siquiera es el más bajo de la región, lo que da una idea de lo dura que es la conversación sobre salarios en todo ese pedazo del continente. Y hay otro dato que pocos conocen: los extranjeros que quieren trabajar legalmente en Nigeria, con permiso de residencia para expatriados, terminan pagando al gobierno el equivalente a $2,000 solo por ese trámite. Es decir, 40 veces el sueldo mínimo mensual de un nigeriano. Una brecha que resume perfectamente las dos economías paralelas que conviven en el mismo país: la que gana en naira y la que gana, gasta y tramita en dólares. Es la contradicción más dura de Nigeria, un país que produce petróleo, que tiene la economía más grande de África y una de las industrias de cine y música más influyentes del mundo, conviviendo con un sueldo mínimo que no le alcanza a nadie para vivir solo de él. Y aún así, con 70,000 nairas, con esos $50 del título de este video, millones de familias logran mes tras mes mandar a sus hijos a la escuela, poner comida en la mesa y sostener una vida entera. No porque el sueldo alcance, sino porque han aprendido a estirar cada naira de una forma que a cualquiera de afuera le costaría entender. Entonces, después de recorrer estos 10 datos, ¿se puede vivir en Nigeria con lo justo? La respuesta es sí, pero apretando cada naira y combinando varias fuentes de ingreso a la vez, porque el país es barato para el turista que llega con dólares y carísimo para quien tiene que ganarse cada naira ahí mismo. Es un lugar de contrastes brutales, donde una cerveza cuesta centavos, pero un año de alquiler cuesta un sueldo completo, donde llenar el tanque sale casi regalado, pero conseguir una visa cuesta más que 2 meses de trabajo. Nigeria no se deja resumir en un solo número, y quizás esa sea la lección más honesta de todo este video. El costo de la vida no se mide igual para el que visita que para el que se queda. Si te gustó descubrir cómo se vive con el dinero en Nigeria, suscríbete para el próximo país que vamos a desarmar número por número.